¿Qué haces cuando alguien te lastima profundamente y no solo no se disculpa, sino que actúa como si nada hubiera pasado? ¿Cómo manejas esa sensación de injusticia que te carcome por dentro cuando la persona que te hirió sigue su vida como si tu dolor no importara? ¿Es posible sanar cuando el otro ni siquiera reconoce el daño que causó? Soy José Zavala, y durante mis más de 20 años como psicólogo clínico, he visto cómo esta situación destroza a las personas por dentro. He acompañado a cientos de pacientes que llegan a mi consulta cargando con el peso de heridas que no solo no han sanado, sino que se han infectado por la falta de reconocimiento del otro. Y hoy quiero compartir contigo lo que he aprendido sobre uno de los desafíos emocionales más complejos que enfrentamos como seres humanos. La falta de arrepentimiento del otro no es solo una herida en nuestro ego, es una fractura en nuestra comprensión básica de la justicia, de la humanidad, de cómo deberían funcionar las relaciones. Cuando alguien nos daña y no se arrepiente, no solo estamos lidiando con el dolor original, sino con la profunda confusión de sentirnos invisibles, de que nuestro sufrimiento no sea válido para quien lo causó. Antes de continuar, me encantaría conocer tu experiencia. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos escribes? ¿Has vivido una situación similar? ¿Cuál ha sido la historia que más te ha impactado aquí en el canal? Tu participación enriquece tremendamente estas conversaciones y me ayuda a entender mejor qué temas resuenan contigo. Déjame contarte sobre María, una de mis pacientes. Llegó a mi consulta después de que su hermana, con quien había mantenido una relación muy cercana durante toda su vida, la traicionara de la manera más dolorosa posible. El momento más vulnerable de María, cuando atravesaba un divorcio difícil, su hermana no solo no la apoyó, sino que comenzó una relación secreta con su exesposo. Cuando María lo descubrió, esperaba al menos una explicación, una disculpa, algún reconocimiento del daño causado, pero su hermana simplemente le dijo: «Las cosas pasan, tienes que superarlo». María llegó a mi consulta 6 meses después, no solo devastada por la traición, sino completamente confundida por la falta total de arrepentimiento de su hermana. «Doctor Zavala», me decía, «puedo entender que las personas cometan errores, que se dejen llevar por las emociones, pero no puedo entender cómo alguien puede causarte tanto dolor y actuar como si fueras tú la que está exagerando. Esta es la realidad que enfrentan millones de personas, el dolor multiplicado por la invalidación. Cuando alguien no se arrepiente, no solo estamos sanando de la herida original, sino también de la sensación de que nuestra realidad ha sido negada, de que nuestro dolor ha sido minimizado, de que quizás, de alguna manera retorcida, nosotros somos los culpables de sentirnos mal. Lo primero que necesitas entender es que el arrepentimiento genuino requiere de varias capacidades emocionales que no todas las personas han desarrollado. Para arrepentirse verdaderamente, una persona debe ser capaz de empatizar contigo, de reconocer el impacto de sus acciones, de tolerar la culpa y la vergüenza que viene con reconocer que hicieron daño, y de priorizar la relación por encima de su propio ego. Muchas personas simplemente no tienen estas herramientas emocionales. Algunas crecieron en familias donde nunca se pidieron disculpas, donde los errores se justificaban o se culpaba a otros. Otras tienen personalidades narcisistas que les impiden reconocer que pueden estar equivocadas. Y algunas más están tan desconectadas de sus propias emociones que genuinamente no pueden comprender el impacto emocional de sus acciones en otros. Cuando trabajé con María, lo primero que tuvimos que hacer fue separar dos procesos completamente diferentes: su sanación personal y la posibilidad de que su hermana cambiara. Durante meses, María había condicionado su bienestar a que su hermana reconociera su error. Había puesto su sanación en pausa, esperando una disculpa que quizás nunca llegaría. «María», le dije en una de nuestras sesiones, «imagínate que tu hermana tiene una discapacidad emocional que le impide reconocer el daño que causó. Si supieras que debido a esta discapacidad, nunca podrá disculparse genuinamente,
¿Seguirías esperando su arrepentimiento para poder sanar? Esta perspectiva no minimiza el daño causado, sino que libera a la persona herida de la trampa de condicionar su bienestar al cambio del otro. Porque aquí está la verdad incómoda. No puedes controlar si alguien se arrepiente o no, pero sí puedes controlar cómo respondes a esa falta de arrepentimiento. El proceso de sanación cuando alguien no se arrepiente implica varios pasos cruciales. El primero es validar tu propia experiencia. En una sociedad que constantemente nos dice que perdonemos y olvidemos, que sigamos adelante, a menudo internalizamos la idea de que si no podemos hacerlo rápidamente, hay algo mal con nosotros. Pero tu dolor es válido, tu necesidad de reconocimiento es humana, y tu dificultad para superarlo no es una falla de carácter. Recuerdo a otro paciente, Roberto, cuyo mejor amigo lo había estafado en un negocio conjunto. No solo había perdido dinero, sino que había perdido la confianza en alguien que consideraba su hermano. Cuando Roberto intentó hablar con su ex amigo sobre lo sucedido, este simplemente le dijo: «Es solo negocios, no lo tomes personal». Roberto llegó a mi consulta sintiéndose como si estuviera loco, como si su reacción fuera exagerada. «Roberto», le expliqué, «cuando alguien minimiza tu experiencia, es natural que comiences a dudar de tu propia percepción. Pero el hecho de que él no reconozca el daño no significa que el daño no existió. Tu reacción emocional es información válida sobre lo que realmente sucedió. Si estás encontrando valor en esta conversación, me harías muy feliz si te suscribieras al canal y activaras las notificaciones. Estas reflexiones profundas sobre la condición humana son lo que compartimos aquí cada semana, y tu apoyo hace posible que podamos seguir explorando estos temas tan importantes para nuestro bienestar emocional. El segundo paso en este proceso es desarrollar lo que llamo validación interna. Cuando no recibimos validación externa del daño que se nos causó, debemos aprender a proporcionárnosla a nosotros mismos. Esto no es autocompasión tóxica, sino un reconocimiento saludable de nuestra experiencia emocional. Con María, trabajamos en ejercicios específicos para fortalecer su validación interna. Le pedí que escribiera cartas que nunca enviaría, detallando exactamente cómo se sintió y por qué sus sentimientos eran válidos. Le pedí que imaginara a una amiga querida viviendo la misma situación y que notara cómo naturalmente validaría el dolor de esa amiga. Gradualmente, María comenzó a aplicar esa misma compasión a su propia experiencia. El tercer elemento crucial es establecer límites claros. Cuando alguien no se arrepiente, a menudo es porque no han experimentado consecuencias reales por sus acciones. Mantener la relación exactamente igual después de un daño significativo es, inadvertidamente, comunicar que ese comportamiento es aceptable. Los límites no son castigos, son protecciones. No estableces límites para cambiar al otro, sino para proteger tu bienestar emocional. Con María, trabajamos en definir qué tipo de relación, si acaso alguna, podría tener con su hermana mientras ésta no reconociera el daño causado. María decidió que no podría tener conversaciones íntimas con su hermana, que no participaría en reuniones familiares donde tuviera que actuar como si nada hubiera pasado, y que no estaría disponible emocionalmente para su hermana hasta que hubiera algún reconocimiento del daño causado. Estos límites no fueron venganza, fueron autoprotección. Lo fascinante de establecer límites consistentes es que a veces, solo a veces, motivan a la otra persona a reflexionar sobre sus acciones. Cuando María dejó de estar disponible emocionalmente para su hermana, cuando dejó de participar en la dinámica familiar como siempre, su hermana finalmente comenzó a cuestionar si quizás había subestimado el impacto de sus acciones. Pero aquí está lo importante. María no estableció límites esperando este resultado. Los estableció para protegerse a sí misma. El hecho de que eventualmente motivaran alguna reflexión en su hermana fue un bonus, no el objetivo principal. El cuarto elemento es desarrollar una comprensión más profunda de por qué algunas personas no pueden arrepentirse.
Esto no es para excusar su comportamiento, sino para liberar tu energía mental de la constante pregunta, ¿cómo puedes ser tan insensible? Algunas personas crecieron en familias donde admitir errores era visto como una debilidad imperdonable. Aprendieron desde pequeños que reconocer fallas los haría vulnerables al ataque, al abandono, al rechazo. Para estas personas, arrepentirse genuinamente puede sentirse como una amenaza existencial. Otras personas tienen lo que llamamos fragilidad del ego. Su autoestima es tan frágil que reconocer que lastimaron a alguien colapsaría su autoimagen. Prefieren distorsionar la realidad antes que enfrentar la posibilidad de que no son las personas que creen ser. Y algunas personas simplemente carecen de la capacidad empática necesaria para comprender verdaderamente el impacto emocional de sus acciones en otros. No es que no quieran arrepentirse, es que genuinamente no pueden procesar la información emocional necesaria para llegar a ese arrepentimiento. Con Roberto trabajamos mucho en entender la psicología de su ex amigo. Roberto se había criado en una familia donde los errores se discutían abiertamente, donde las disculpas eran parte normal de la vida familiar. No podía comprender cómo alguien podía dañar a otro y no sentir la necesidad de reparar ese daño. Roberto, le expliqué, imagínate que tu amigo es daltónico a las emociones. Así como una persona daltónica puede mirar un campo verde y ver solo gris, él puede mirar tu dolor y genuinamente no procesarlo como algo significativo. Esto no excusa su comportamiento, pero explica por qué esperar que reconozca tu dolor puede ser como esperar que una persona sorda escuche música. El quinto paso es uno de los más desafiantes: aprender a encontrar cierre interno cuando no hay cierre externo. El cierre no siempre viene de la otra persona. A veces debemos crearlo nosotros mismos. Esto requiere de rituales de sanación personal que marcan el final de nuestra espera por validación externa. Con María, desarrollamos un ritual donde escribió todo lo que necesitaba decirle a su hermana en una carta detallada. Después, en una ceremonia privada, quemó esa carta como símbolo de que estaba liberando su necesidad de que su hermana validara su experiencia. No era perdón hacia su hermana, era liberación para sí misma. Roberto hizo algo similar, pero de manera diferente. Decidió hacer una donación a una organización benéfica que ayudara a víctimas de fraude, convirtiendo su experiencia dolorosa en algo que pudiera ayudar a otros. Este acto le dio un sentido de propósito y cierre que nunca habría obtenido de su ex amigo. El sexto elemento es reconstruir tu fe en las relaciones humanas. Cuando alguien importante en tu vida no se arrepiente de haberte lastimado, puede dañar tu confianza en las personas en general. Puedes comenzar a ver el mundo como un lugar donde las personas son fundamentalmente egoístas, donde la lealtad no existe, donde no puedes confiar en nadie. Esta generalización es comprensible pero peligrosa. Puede llevarte a sabotear relaciones futuras o a volverte tan defensivo que no permitas que la verdadera intimidad florezca en tu vida. Parte del proceso de sanación implica aprender a distinguir entre las personas que tienen la capacidad emocional para relaciones saludables y aquellas que no la tienen. No todas las personas son como quien te lastimó. Existen personas que, cuando cometen errores, pueden reconocerlos, disculparse genuinamente y trabajar para reparar el daño. Existen personas que valoran las relaciones lo suficiente como para priorizar la sanación por encima de su ego. Tu trabajo es aprender a identificar estas personas y permitirles cercanía gradualmente. El séptimo paso es desarrollar lo que llamo perdón unilateral. Este no es el perdón que libera a la otra persona de las consecuencias de sus acciones, sino el perdón que te libera a ti del resentimiento tóxico. Es un acto de amor propio, no de reconciliación. El perdón unilateral no requiere que la otra persona se arrepienta, no requiere que olvides lo que pasó o que restaures la relación. Simplemente requiere que liberes el resentimiento que está envenenando tu bienestar emocional. Con María, este proceso tomó casi un año. Gradualmente, dejó de despertar cada mañana pensando en lo que su hermana le había hecho.
Dejó de revisar mentalmente la traición una y otra vez, no porque hubiera decidido que estaba bien lo que pasó, sino porque había decidido que su bienestar era más importante que mantener viva su indignación. «Doctor Zavala», me dijo María en una de nuestras últimas sesiones, «finalmente entiendo la diferencia entre perdonar y ser tonta. Perdoné a mi hermana porque me estaba lastimando a mí misma con el resentimiento, no porque ella se lo merezca, pero eso no significa que vaya a confiar en ella nuevamente o que vaya a actuar como si nada hubiera pasado. El octavo elemento es encontrar el crecimiento personal en la experiencia. Esto puede sonar como un cliché, pero la realidad es que las experiencias más dolorosas a menudo nos enseñan las lecciones más valiosas sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida. La experiencia de María le enseñó sobre la importancia de los límites, sobre su propia fortaleza interior, sobre la diferencia entre lealtad saludable y permitir que otros la lastimen. Roberto aprendió sobre la importancia de conocer verdaderamente a las personas antes de confiar en ellas completamente, sobre la diferencia entre optimismo ingenuo y confianza informada. Estas lecciones no justifican el daño que se les causó, pero les permiten extraer algo valioso de experiencias dolorosas. Les permite sentir que su sufrimiento no fue completamente en vano, que contribuyó a su crecimiento y sabiduría. El noveno paso es reconstruir tu narrativa personal. Cuando alguien no se arrepiente de lastimarte, es fácil que te veas a ti mismo como víctima de esa persona. Y aunque es importante reconocer cuando has sido victimizado, también es importante no quedarte atrapado en esa identidad. Tu historia no es solo sobre lo que te hicieron, es sobre cómo respondiste, cómo creciste, cómo te recuperaste. Eres el héroe de tu propia historia, no el personaje secundario en la historia de quien te lastimó. María comenzó a verse a sí misma no como la hermana traicionada, sino como la mujer que encontró su fuerza interior en medio del dolor. Roberto se vio no como la víctima de un fraude, sino como alguien que aprendió lecciones valiosas sobre discernimiento y que usó esa sabiduría para ayudar a otros. El décimo y último elemento es desarrollar gratitud por las personas en tu vida que sí tienen la capacidad de arrepentirse y reparar. Cuando has experimentado la frustración de tratar con alguien que no puede reconocer el daño que causa, desarrollas una apreciación profunda por aquellos que sí pueden hacerlo. Las personas que pueden disculparse genuinamente, que pueden reconocer cuando te lastiman, que pueden priorizar la relación por encima de su ego. Estas personas son tesoros en tu vida. La experiencia dolorosa de lidiar con alguien que no se arrepiente puede hacerte más consciente de valorar y nutrir las relaciones con personas que sí tienen esta capacidad emocional. María me contó cómo, después de su experiencia con su hermana, comenzó a apreciar profundamente a una amiga que, cuando accidentalmente la lastimó con un comentario insensible, inmediatamente se disculpó y preguntó qué podía hacer para reparar el daño. Antes habría dado por sentado esa disculpa, me dijo María. Ahora entiendo que es un regalo. Quiero ser claro contigo. Este proceso no es lineal, no es rápido, y no siempre resulta en un final feliz de película. Algunas personas nunca se arrepentirán del daño que causaron. Algunas relaciones nunca se repararán. Algunos dolores dejarán cicatrices permanentes. Pero lo que sí puedes controlar es cómo respondes a esa realidad. Puedes elegir quedarte atrapado en la espera de una disculpa que quizás nunca llegue, o puedes elegir construir tu bienestar independientemente de las acciones del otro. Puedes elegir permitir que la falta de arrepentimiento del otro defina tu vida, o puedes elegir definir tu propia vida a partir de tus valores, tu crecimiento y tu capacidad de sanar. La sanación cuando alguien no se arrepiente requiere que te conviertas en tu propio defensor, tu propio validador, tu propio sanador. Requiere que desarrolles una fortaleza interior que no dependa de la aprobación o reconocimiento externo. Es un proceso difícil, pero también profundamente empoderador. Cuando aprendes a sanar sin la validación del otro, desarrollas una independencia emocional que nadie puede quitarte. Cuando aprendes a encontrar cierre internamente,
No dependes de otros para tu paz mental. Cuando aprendes a perdonar unilateralmente, liberas tu bienestar de las acciones de otros. Al final de este proceso, María me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor Zavala, pensé que necesitaba que mi hermana se disculpara para poder ser feliz otra vez, pero lo que realmente necesitaba era aprender que mi felicidad nunca debió depender de ella en primer lugar. Roberto expresó algo similar. Esperaba que mi ex amigo reconociera lo que había hecho para poder sentir que la justicia había prevalecido. Pero la verdadera justicia fue aprender a protegerme mejor, a discernir mejor y a no depender de otros para mi sentido de valor propio. Estas no son historias sobre resignación o sobre aceptar pasivamente el maltrato. Son historias sobre encontrar poder personal en circunstancias donde no tienes poder sobre otros. Son historias sobre crear tu propio camino hacia la sanación, cuando el camino tradicional de resolución no está disponible. Si estás viviendo una situación donde alguien te ha lastimado y no se arrepiente, quiero que sepas que tu dolor es válido, tu necesidad de reconocimiento es humana, y tu dificultad para superarlo no es una falla personal. Pero también quiero que sepas que tienes más poder del que crees para sanar y encontrar paz, incluso sin la cooperación de quien te lastimó. No tienes que esperar a que alguien más reconozca tu dolor para comenzar a sanarlo. No tienes que esperar a que alguien más se disculpe para comenzar a perdonar. No tienes que esperar a que alguien más cambie para comenzar a reconstruir tu vida. Tu sanación te pertenece a ti. Tu bienestar es tu responsabilidad. Tu futuro está en tus manos, no en las de quien te lastimó. Este viaje hacia la sanación sin arrepentimiento del otro no es fácil, pero es posible. Millones de personas lo han hecho antes que tú, y millones lo harán después. Tú también puedes hacerlo. Si este contenido te ha resultado valioso, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Has vivido una situación similar? ¿Qué estrategias te han funcionado? ¿Qué preguntas tienes sobre este proceso? Tu participación enriquece esta comunidad y puede ayudar a otros que están pasando por experiencias similares. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido sobre psicología, crecimiento personal y sanación emocional. Cada semana exploramos temas profundos que pueden transformar la manera en que entiendes tu vida emocional y tus relaciones. Recuerda, no estás solo en este proceso. Tu dolor es válido y tu capacidad de sanar es más fuerte de lo que imaginas. La falta de arrepentimiento del otro no determina tu futuro. Tu respuesta a esa falta de arrepentimiento sí lo hace. Hasta la próxima reflexión, cuídate mucho y recuerda que tu bienestar emocional vale la pena cualquier esfuerzo que requiera.